canal. Ahí estamos ya en la transmisión también con nuestros amigos a través de Facebook. Me decían allá en la Ciudad de México, oye, pero ¿cómo lo vas a transmitir? Bueno, vamos a transmitirlo por las redes normales, vamos a transmitirlo por Twitter, por Facebook, por la antena de las ondas hercianas que hay aquí en 1420 de AM, a través de la doble X, y yo le doy siempre la bienvenida. ¿Cómo está? Qué gusto. Qué gusto. Agradezco que nos hagas favor de recibir. Estoy muy contento de estar aquí en Tijuana, en Baja California. A tus órdenes, Soledad. ¿Ya había venido antes a Tijuana? Había estado en un par de ocasiones, también por cuestiones de veces de trabajo. La dinámica te hace entrar y salir de manera vertiginosa, pero ya había tenido el gusto de estar aquí con ustedes. ¿Cómo ve la transformación de la ciudad? Va para adelante. Hoy la vi, las zonas que he pasado agradables, la parte urbana. Creo sigue creciendo Tijuana. Bueno, pues antes Tijuana estaba gobernada por muchos años por una sola opción política y hemos tenido transformaciones políticas. Igualmente, bueno, pues teníamos la presencia de los estadounidenses aquí prácticamente todos los días, mexicoamericanos, en fin. Somos una zona de avanzada nacional. Alguien le llama laboratorio político. No, pues primero Tijuana, a ver qué pasa, ¿no? Que cambien de modelo político. Y hoy, bueno, aterrizando básicamente con temas de carácter democrático, para entrarle lleno al tema, en algo que es, bueno, usted es embajador, sabe muy bien en temas de carácter mundial. Para algunos países el hecho de definir o de entrar a un plebiscito es viejo. Medio mundo, oye, ¿qué opinas de eso? No, pues vamos, aquí en Estados Unidos la propuesta A, B y C, y además eliges a tu representante. Pero aquí en México pareciera como si de pronto estuviéramos abriendo los ojos y dijéramos, ah, caray, sí puedo participar. Háblenos de ello, por favor, su perspectiva. Sí, no, mira, considero que la consolidación y los avances que se van realizando día con día en la vía democrática son sustanciales. Sí, en diferentes latitudes hay esquemas en donde puedes hacer un análisis comparado, pero directamente aquí en lo que es nuestro querido país, yo te diría que me da gusto que México vibre, me da gusto cualquier avance en la vía democrática es sustancial, es sustancial. Te comento, ahora que estuvimos por allá por América Latina y el Caribe, cuando les hacía referencia de los avances democráticos, el contar con un presidente con más del 60% de aprobación, y el poder llevar ejercicios como el que ahora está en boga, que es la revocación del mandato, y que ya es por un orden constitucional, y que antes no contábamos con esta oportunidad de definir quién debe de seguir en su mandato a medio periodo. Créeme que les llamaba la atención, y de una manera muy orgullosa te puedo comentar que México es un pilar, es representante a nivel internacional, y en América Latina es un ejemplo en la vida democrática y la consolidación que vamos llevando día a día. Entonces son avances sustanciales que en esta parte de la democracia participativa, que en ocasiones, como tú sabes, son una palabra que puede ser como repetitiva o trillada, pero en realidad es la base de donde nosotros como ciudadanos nos debemos informar cuando nos corresponda, pero sobre todo analizar esas propuestas, ese informe, para poder estar en condiciones de proponer en su momento, poder realizar las acciones que se tengan que hacer y evaluarlas. Cualquier cuestión en la vida democrática, si no tiene ese proceso de planeación, elaboración y evaluación, no llega a buen puerto. Entonces, en lo particular, considero que en este andar de la vía democrática, los avances que hemos logrado, el contar con una representación como la que tenemos presidencial del más 60%, en lo particular considero y estoy contento, satisfecho, y avances sustanciales para nuestra vida democrática, Odilon. ¿Qué pena le merece cuando de pronto nosotros aquí en esta estación tenemos 17 años con este programa? Decíamos hace algunos años, plebiscito, pregúntale a la población, y ya que tenemos este instrumento, hay algunos, no me puedo creer lo que voy a decir, algunos mexicanos que dicen, no vayas, no participes. O sea, así como en la vieja serie del Ecoloco, donde decía, no, mugre, basura y el smog.
Aquí no queremos cosas bondadosas ni positivas. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, yo soy... democracia? Sí, no, a ver, primero siempre la vida democrática, hay que respetar los disensos y los consensos que se lleguen a dar y se dan. La parte fundamental en la vida democrática es poder lograr siempre integrar estos disensos y consensos. De manera personal, considero que siempre que contamos con derechos como el de hoy, la revocación de mandato, o en general cuando tengamos la oportunidad, derecho, y yo llamo responsabilidad de ejercer tu voto para definir, ya sea alguna candidatura, ya sea una política, porque también se puede llevar en la vía democrática la elección de una política pública, como en ocasiones se dio, recuerdo una allá por el año 2007 en la Ciudad de México, se dio la evaluación y se llevó al consenso a través de la opinión de la ciudadanía que sobre el establecimiento de un plan ecológico de vanguardia en esa época en la Ciudad de México. Entonces, ya sea para elegir una política pública, para la definición sobre, en este caso, revocación del mandato, un plebiscito, un referéndum, en fin, las diferentes figuras democráticas con las que puede contar la ciudadanía, siempre es aconsejable llevar y ejercer ese derecho que tienes, esto es, ir a votar, en la forma que votes o vote cualquier ciudadano, va a ser siempre muy respetable. Pero hay que ejercerlo. ¿Y por qué? De no hacerlo así, lo que estás incrementando son porcentajes en datos generales de no participación, a veces se elevan hasta un 40% y en elecciones, si hablamos en términos electorales, hasta de un 50% de no participación. ¿Qué sucede? Que los que sí participan, los que sí asumen su compromiso social, su responsabilidad social y de ciudadanas y ciudadanos, emiten su decisión a través del sufragio efectivo, aunque sea ese 50%, y entonces toman esas decisiones. El otro 50%, en ocasiones, el hecho de no participar, el decir, dejo que hagan lo que deseen, lo único que está afectando es el desarrollo y la consolidación de una vida democrática, de una política pública, y no manifiestan lo que desean o lo que quieren, y sobre todo a quién quieren que dé seguimiento a esta política pública y qué tipo de política pública. Entonces yo lo que te diría aquí, Odilon, es siempre yo invito a que todas y todos ejerzan el derecho con el respeto hacia donde lo quieran manifestar. Usted tiene el pulso de la República Mexicana. Ya lo vi que está muy activo, anda por todos lados y conociendo el sentir de los mexicanos. Nosotros aquí en Baja California hemos sido de una participación de cambio de administración pública ya por el 89 a ir cayendo al 30% de participación de pronto. Con la reciente elección de la gobernatura recuperada por Morena, nos fuimos casi al 50%, 47, 48%, ya diría 50% porque le echo porros a mi estado. Somos una muestra de el desarrollo democrático del país. Pero hay grupos que están diciendo que no vayan a votar el día 10 de abril. En este sentido, manejan, alguno de ellos me pidió aquí entrevista, oye, ¿puedo ir a decir que no vayan? Pues no, de veras le dije que no, pero ¿por qué no? Porque este programa, específicamente mi persona, si creemos en la democracia, ¿cómo no vayas? Eso no es democrático, eso es antidemocrático, embajador. Totalmente de acuerdo. Mira, qué bueno que hay estos espacios en donde se permita expresar libremente, porque esa es una parte fundamental de los avances democráticos de este país. En esta ocasión precisa, en lo que es la revocación del mandato, sí hay que informar, a todas y todos que este es un derecho nuevo, constitucional, que no lo teníamos todavía en el 2018. A una propuesta inclusive de campaña del señor presidente se llevó a rango del Poder Legislativo y se legisla. Entonces el día de hoy, punto número 2, ya contamos con una ley de revocación del mandato. Ahora, punto 3, esta revocación del mandato, conforme a la ley, quienes solicitamos que se llevara a cabo fuimos nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Nos dieron la oportunidad de definir y poder ejecutar
y llevar a cabo este derecho que nos dieron ya constitucionalmente. Entonces por eso nos constituimos millones de hombres y mujeres. Se hizo el acopio en toda la República Mexicana, donde los requisitos que marca la ley es un 3% sobre el padrón electoral, mínimo en 17 entidades federativas. Se cumplió este requisito. Una vez que se cumple este requisito, que fue juntar como base un promedio de 2.800, casi 3 millones de firmas, que se rebasó en demasía a más millones de firmas, se presenta ante el Instituto Electoral. Una vez que el Instituto Electoral valida el origen y la veracidad de las firmas que están solicitando se lleve a cabo esta consulta de revocación del mandato, esto es, el poder emitir si queremos que siga en su cargo el Poder Ejecutivo o no. El Instituto Nacional Electoral, al momento que verificó y que el derecho de los ciudadanos y ciudadanas se cumplió con los requisitos, tiene la obligación, y así lo está haciendo, el cumplir, salvaguardar este derecho, y por eso nos convocó al 10 de abril. Pero entonces hay que decirle, hay que informar a la gente que esto, el día de hoy o el día de mañana, ya contamos con un instrumento cuando decidamos si podemos volver a solicitar este ejercicio. El día de hoy, más del 60% estamos de acuerdo, y sí quiero en esta oportunidad que me das en tu medio, manifestar que estamos de acuerdo y quiero que siga en su cargo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y en alianza de Avanzada Nacional con las decenas, porque deja informarte que ya estamos en los 32 estados y más de 100 municipios. La gente, en los que hemos platicado, desean y quieren que continúe Andrés Manuel López Obrador en su cargo. Pero entonces hay que respetar esa opinión. Otros tantos podrán tener una diferencia en lo que estoy ahorita comentando, pero hay que respetarlo. Pero ¿cómo podemos avanzar democráticamente para no seguir hablando de porcentajes de abstencionismo de ese 30, 40, 50%? Es muy lamentable escuchar esos porcentajes. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso la democracia participativa, Odilon, es informar. Y por eso en Alianza de Avanzada Nacional lo que nosotros estamos haciendo en este momento es avanzar e informar. ¿Informar sobre qué? Sobre la gran transformación que hoy se está llevando en México, con que empezó el señor presidente en el 2018, y decidimos sumar hombres y mujeres libres, Odilon, libres, para seguir construyendo esta gran transformación. ¿Bajo qué reglas? La democracia participativa. Y construimos ahí un modelo de participación novedoso que llama a la organización, pero para abordar los diferentes temas de la vida pública de este país, como es la democracia participativa, como es el desarrollo sustentable. Fíjate, como hemos escuchado ya el tema climático, ya si seguimos con este calentamiento global del planeta, más de 2.5 grados, no va a haber vuelta atrás. Los daños van a ser irreversibles. Pero así igual en la educación, en la salud. En la salud ya aprendimos hoy en día que tenemos que ir todos juntos. Por ejemplo, México hizo un gran trabajo en lograr la gestión oportuna de las vacunas que encargó el señor presidente al señor canciller para encargarse de ese trabajo y poderlo hacer. Y afortunadamente contamos aquí con las vacunas y millones de vacunas para seguir adelante. Pero hay un tema también fundamental que también estamos informando de la educación, Odilon. La educación es el pilar de toda sociedad, en donde o nos preparamos o le entramos o vamos a quedar desfasados. El mundo ya cambió. ¿Qué es lo que les informamos a todas y a todos los que integran la alianza y a la sociedad en general? El mundo ya cambió hace más de 25 o 30 años. Yo recuerdo por ahí de los 1990, cuando introdujeron las primeras computadoras, las famosas, tenías tu Pentium y sentías que estabas volando en la tecnología. Hoy Lentium, embajador. Hoy Lentium, ¿no? Pero en esa época yo sí, recuerdo, fíjate, me tocó todavía disco floppy, aprender sistemas de cómputo con sistema operativo MS2, sí, las tarjetas perforadas. Cuando íbamos a un cuarto de cómputo, tenías que cerrarlo porque la temperatura lo enfriaba y no salía o la nómina, no sabía lo que se tuviera que hacer, ¿no? Entonces el mundo cambió, queramos o no, estemos preparados o no, le queramos entrar o no, ya cambió. ¿Qué quiere decir eso? Que te está afectando en la vida social, en tus relaciones, en tu economía,
y en esta gran transformación integral que estamos viviendo. Entonces la educación es fundamental, y deja comentarte, cosa que tú conoces bien. Afortunadamente ya se va a instalar la primera agencia de América Latina espacial en México. En la pasada presidencia pro tempore que tenía México, bajo la conducción del señor presidente y del señor canciller, se acordó en el seno de los 33 países que integran el que la primera agencia espacial, fíjate qué estupenda noticia, se instale aquí en México. Y eso va a tener temas para tratar y abundar más en aspectos de salud, en aspectos de educación, todo el asunto de resiliencia, cambio climático, agricultura, temas del agua, Odilon, que ya va a ser un tema mundial, ya es el tema, porque estamos hablando que vamos a llegar casi a los 8 mil millones de habitantes de este planeta, en donde tienes que asegurar la alimentación, en donde tienes que asegurar el agua como líquido vital. Por eso se están haciendo grandes proyectos como haces las ciudades sustentables. Pero bueno, esos son los temas que estamos abordando, así como la parte de desarrollo económico, la parte de derechos humanos, de equidad e igualdad. Y comentarte que en Alianza de Avanzada Nacional consideramos a la mujer pilar de este gran cambio, esta gran transformación, pilar en la transformación climática, económica, de la sociedad. En Alianza Avanzada Nacional decimos no más acostumbrarnos, porque ese es otro problema que tenemos, Odilon, que nos acostumbramos a veces a los datos y estadísticas, y entonces hablamos de estadísticas y te empiezas a deshumanizar, y los datos te dicen que, por ejemplo, la mujer de cada 10 veces sufren violencia intrafamiliar, 7, 8, Odilon, o sea, no puede ser. Te dicen datos e informes que están representadas en los consejos empresariales en un 9%. Entonces, la mujer es pilar y vanguardia de esta gran transformación, y el segundo pilar que tenemos es el del conocimiento, donde estamos formando la gran universidad social del conocimiento, y el tercero, las tecnologías. Son esos tres pilares de este gran modelo de construcción, de análisis, un espacio para deliberar. Alianza Avanzada Nacional es un espacio para deliberar, llamar a la conciencia social y asumir la responsabilidad social. Estamos platicando con el embajador Jesús Valdés Peña. Vamos a hacer una pausa para nuestros amigos de la radio. Continuamos en las redes. Está usted en Palabra Modulada para gente que sabe de radio, las 11:32 en la ciudad de Tijuana. Y para mis amigos que continuamos aquí, le mandan saludos de San Luis Potosí, le mandan saludos de Quintana Roo. Oiga, pásenos un poquito de audiencia, nos subió ya el rating, embajador. Muy agradecido, desde luego. En este sentido, bueno, también decirle a usted, ¿continuamos? Nos dan una oportunidad de continuar también para... Miren, no son egoístas aquí, están dando la oportunidad también para la doble X. Amigos, decirle a usted, comentarle al embajador, algo que le estaba preparando para su conocimiento en general. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, imagínese usted este escenario. Es presidente Enrique Peña Nieto, y de pronto entra una llamada telefónica a esta estación de radio, y dicen, es Andrés Manuel López Obrador. ¿Recibes la llamada? Pues, claro, pues, adelante, pues yo qué, que se exprese. Y lo primero que dice es, ¿estoy al aire? Le decimos, sí, está usted al aire. Allá en Baja California, sí, en Tijuana, sí. Es que la mafia de poder y los grupos de comunicación no me dejan dar mi mensaje. Y yo me pongo de 1000 colores y me empiezo a sudar. No, pues, pero aquí sí lo escuchamos, adelante. Le estoy hablando de una transformación general que, por supuesto, fuimos parte de esto. Y da su mensaje, lo que usted ya sabe, en fin. Y me dicen de México, ¿quién organizó la llamada con Andrés Manuel López Obrador? No, pues tenemos una línea telefónica al aire, pues llamó y punto. Ok. Próxima vez que vuelva a llamar el señor y estás fuera. Ok, bueno, pues perdón, pues yo voy a ser más cuidadoso, ¿no? Y nos vuelve a llamar, oye, querido Dilón, ¿puedo ir al aire? Dije, pues ni modo, pues ¿qué hago? Ni modo que... Decía Pedro Ferriz, Santa Cruz, lo peor que puede hacer un comunicador es autocensurarse. Adelante, señor, al aire. Ya dice, pues qué bueno, porque fíjate, se avienta durísimo contra el poder en México, ¿no? Entonces, al final, me llama allá mi personal y me dice, ¿te van a correr? Le dije, no creo, ¿por qué? Estamos en un tema democrático, te van a correr. Pues me corren de Televisa, pero no me corren de la estación. Al paso de los años, la última visita que hizo acá, me dice, oye, ¿y te corrieron? Sí y no. A ver, explícame.
pues sí de Televisa, pero no de la radio, ahí sigo. ¿Y estás bien?, me pregunta. Sí, señor. Se quedó Jaime Bonilla porque estaba ahí cerca, la gobernadora, diciendo, pues ¿cómo, dónde lo conoce, no? Pues de la radio. Esos espacios en apertura, en tratar de ir contracorriente, eso es Andrés Manuel López Obrador, eso será la consulta. ¿Qué opinión le merece? Mira, primero felicitarte por esta acción, este espacio. Deja de decirte que para eso se necesita ser muy valiente. Y felicidades por esa... O muy tonto, ¿no? No tener ahí... No, yo digo muy valiente, Odilon, y te felicito y me congratulo estar aquí contigo, ¿no? Pero en aquella época en la que todo el mundo jalaba para un mismo punto, en ese poder absoluto en el país, a abrirle la oportunidad a Andrés Manuel, a abrir la oportunidad a la Cuarta Transformación, el creer en un cambio democrático, es toda una revolución, a eso voy. Sí, fíjate, comentarte que tuve la oportunidad de conocer al señor presidente en la primera instancia, ya por 1992, cuando fue todo el movimiento petrolero y fueron a la Ciudad de México. Posteriormente, ya más de cerca, hubo la oportunidad de conocerlo ahí por el 2000, cuando estaba contendiendo por la jefatura del gobierno del Distrito Federal. En esa época participábamos ahí muy intensamente, también estábamos ahí participando de la mano del licenciado Marcelo Ebrard, cuando declina a favor del señor presidente hoy, y en ese momento candidato a la jefatura de gobierno. Comentarte que en ese hecho, posteriormente, hubo la oportunidad de que se gana la jefatura de gobierno, y ya nos integramos, ahorita te comento, en unos espacios de gobierno. Pero en el tema que estás comentando, en el asunto de ir trabajando y de ir haciéndolo día con día, es un ejemplo y una forma que hoy en día lo que ha hecho el señor presidente, en lo personal, que tengo la oportunidad de conocerlo más de cerca, más de 20 y tantos años, y de seguir su trayectoria más de 30 años, lo que te puedo decir que aquí hay dos cuestiones. Una es un gran trabajo de convicción y de la construcción de un gran sueño que es México, el tener un México equitativo, igualitario, donde se respeten totalmente los derechos humanos y se consolide una vida democrática. Eso es lo que ha trabajado el señor presidente el día de hoy. Más de 30 años. Es un ejemplo en donde no rendirse, en donde la convicción y la fuerza de la razón se han impuesto aquí en México. Y esa vocación democrática lo que nos ha hecho es entrar en una nueva correlación y en la construcción de un nuevo pacto social. Te comento una anécdota. Tengo 3 hijos. El intermedio me preguntó en una ocasión hace unos años, oye papá, ¿cuándo sentiremos el orgullo, la satisfacción de tener un presidente que todos le celebremos y estemos con él? Y Odilon, afortunadamente para la vida democrática de este país, y yo con mi hijo estuvimos en el 18, cuando gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia, y toda la familia ahí estuvimos presentes, y deja de decirte, lloramos de alegría. Primero porque llegó el hombre que ha venido a revolucionar este país, que ha impuesto una transformación y que nunca, ni para tomar impulso, se echó para atrás. Entonces, ¿qué opinión? Decirte, me siento muy orgulloso de tener y contar con un presidente con esa visión. Me siento muy orgulloso de formar parte de este proceso histórico, y por eso estamos sumando a través de Avanzada Nacional a esta gran transformación. Es una gran transformación que ha movido paradigmas, ha movido estructuras, pero con esa firmeza y con la fuerza de razón seguimos adelante. Y por eso seguimos informando a la gente, y por eso seguimos recorriendo el país, porque la gran transformación, esto que ya se anunció, no es un asunto ni de una ni de pocas personas, es un asunto de responsabilidad de todas y todos. Es un asunto donde tenemos que informar qué es lo que está pasando. Entonces, en estas anécdotas de este transitar, comentarte que también acompañamos el desafuero, y en la forma en que lo enfrentó, en la forma en que
hizo sentir, vibrar. Estuve ese día, te cuento otra anécdota. Estábamos con Zócalo lleno cuando se da la decisión del desafuera del hoy presidente de la República. Y estaban, como tú sabes, siempre la lista de oradores. Estaba Zócalo lleno, no cabía nadie más ahí. Y cuando hace uso de la voz, el hoy señor presidente, únicamente movió la cabeza y todos atentos, más de, no sé, 100,000 almas que estábamos ahí, lamentando un retroceso en la vida democrática de nuestro país. Se hizo el silencio. El silencio para escuchar, el silencio para decir, vamos para adelante, y el silencio para decir, no nos vamos a detener. Esto es como una bicicleta. Si tú vas con la rodada y paras la bicicleta, ¿qué sucede? Te caes. Entonces también aquí es otro ejemplo de lo que se necesita: no parar, seguir para adelante. Siempre en los procesos democráticos, y cuando un pueblo tan valiente como el pueblo mexicano vibra, pues sí, va a haber siempre sus diferentes vertientes. Pero hoy por hoy, lo que te puedo comentar, que a pesar de, al parecer, en ocasiones ir contra la corriente, los proyectos que valen la pena, y ante un pueblo inteligente, un pueblo conocedor, y yo podría decirlo sabio, decidió todas y todos votar y entrar en esta gran transformación a partir del 2018. Yo lo celebro, Dilo, lo celebro y estoy muy contento porque estemos viviendo este proceso histórico. Y proyectarnos en el mundo como un país democrático, con una transformación sin armas, sin ningún disparo, una revolución interesante. Embajador Jesús Valdés Peña, ¿dónde va a estar usted el 10 de abril? ¿En qué parte de la República? No, voy a ejercer el derecho que hoy nos toca, y lo voy a ejercer de una manera directa en la Ciudad de México. Me va a tocar la ubicación está en la alcaldía de Obregón. Entonces por allá voy a estar ejerciendo orgullosamente este derecho constitucional y celebrando esta fiesta democrática y cívica que vamos a tener el próximo 10 de abril. E invitamos a todas y a todos que lo hagan, en el sentido que quieran emitir su voto, pero con mucho respeto y mucho cariño. Nadie falte ese día a ejercer el derecho constitucional que el día de hoy contamos. Hacer uso de este instrumento democrático que hoy tenemos, que nos ha costado mucho trabajo en la historia de nuestro país. Gracias, doctor. Le agradezco. Esta es su casa, aquí en Baja California, en Tijuana. Luego lee usted todos los mensajes y le mandan saludos, bendiciones de todas partes de la República Mexicana. Sin lugar a dudas ha tenido una gran presencia en nuestro país y en este movimiento. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera comentar? Odilon, primero agradecerte el espacio, la oportunidad de a ti y a todos tus radioescuchas de poder informar lo que estamos haciendo, el poder compartir estas anécdotas de la vida democrática del país. Créeme que hemos avanzado enormemente y debemos celebrarlo porque es lo que nos permite transitar en una vida institucional. Y decirte a todas y a todos que Avanzada Nacional es un espacio para construir una forma de vida, no es coyuntural, es un espacio y una forma en donde te llama la conciencia social, en donde te invita a reforzar y hacer el compromiso social, y donde te invita, y vamos así a estarlo informando y diciendo quién y qué política pública queremos que siga en este gran país, hasta que logremos este gran sueño, esta gran causa, que es un México lleno de mexicanas y mexicanos libres. Muchas gracias, Odilon, a tu auditorio. Un saludo muy fraterno y orgulloso y contento de estar aquí en tu tierra, Tijuana. Muchas gracias. Sí, le voy a invitar un burrito de langosta para que vea lo que es la calidad aquí en esta zona fronteriza. Gracias, Doc.